todavía no, porque no era mi intención grabar. Ah, Pero fue con un interés material, ujú, no con un interés realmente espiritual, o a lo mejor sí, fue la excusa ujú, de que Martín Lutero dijera, tenemos que señalar los errores de la Iglesia Católica porque los curas tienen hijos, ujú. tienen ambiciones materiales, tienen una vida muy disipada, les vale madre la cuestión espiritual, nos venden las indulgencias para entrar al cielo. Ujú. Entonces, Martín Lutero hizo una serie de críticas Una, una muy importantes, indulgencia. pero no con la idea de superación espiritual y moral, sino con la idea de quedarse con conventos, iglesias, catedrales, Ujú, todo lo del norte de Europa, la cultura artística del norte de Europa que estaba en, en, en los palacios de los reyes ujú. de Inglaterra, principalmente del norte de Francia, de los reyes franceses. Entonces, no era por un deseo de, ay, vamos a moralizar la iglesia católica y vamos a que se convierta en la verdadera moral cristiana y católica. No, no querían eso. Y eso no empezó con Martín Lutero. Antes Ujú. empezó con Enrique VIII, porque Pero Enrique VIII, ¿dónde en era? ese tiempo, de Inglaterra, Mm, en ese tiempo estaban el periodo de los descubrimientos, principalmente por los marinos más importantes que eran los portugueses y los españoles. Y todavía marinos más importantes eran los ingleses, porque como es una isla, está llena de puertos y ciudades marítimas. ujú. Y España y Portugal nomás tienen los puertos que dan al Atlántico y al Mediterráneo. Entonces, eh, la cosa estaba pues con Enrique VIII, todos los, todos los países de Europa occidental, España, Portugal, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, todos esos países este, pertenecían a la comunidad católica medieval y tenían grandes tesoros de cultura y grandes tesoros de construcciones materiales, acueductos, iglesias catedralicias, la cultura de todos los pensadores de la Edad Media. O sea, era muy rica la iglesia católica y además no tan solo la cultura, sino además era la mandamás de toda Europa. Lo que mandaba el Papa, eso era lo que se tenía que hacer. No había otra autoridad más que el papado. Y por eso podían vender las indulgencias, podían vender los reinados, podían vender los principados, podían vender las diócesis, podían vender las catedrales. Una indulgencia que es un perdón. Indulgencia es una carta que te acredita que si la compras o si la pagas ya tienes asegurado tu entrada al cielo. Pero pues solo los tontos se lo creían, porque creían ciegamente en la iglesia, porque era la única que daba la cara. Cuando venían los árabes, Ujú, la iglesia católica fue la única que dio la cara para defender a Europa. ujú. O sea, la iglesia católica era la que mandaba a todos los reyes de Europa, fue la que puso a Carlomagno, fue la que puso a Felipe II, fue la que puso a Carlos V, quinto de Alemania, primero de España, y fue el que le dio apoyo para correr a los judíos y a los árabes de España, del sur de España. Les dijo, se convierten al catolicismo, carambas, o se van del país y les vamos a quitar todas sus propiedades. Y los judíos, muy prácticos, dijeron, mejor nos convertimos al catolicismo, que perdemos Ujú, nada. Entonces, se empezó a gestar eso, ujú, pero Fernando e Isabel la Católica tenían hijos, entre ellos Juana la Loca y Catalina de Aragón. Y ujú. Catalina de Aragón, este, no es que se haya enamorado de Enrique VIII, sino que se casó con el hermano de Enrique VIII, Catalina de Aragón. Y si se moría el hermano,
de Enrique VIII, inmediatamente el hermano, o sea, Enrique VIII tenía que acogerla como su esposa, pero la Catalina de Aragón pues se puso gorda y caprichuda ¿Catalina de Aragón de dónde era, pa? la hija de los reyes de España, Ah, ok. Juana la Loca, Catalina de Aragón, Juan quién sabe qué, que se murió muy joven. Entonces, el rey Enrique VIII, ¿quién era la máxima autoridad de Europa? La iglesia. Ah, sí, sí. La iglesia. Y fue y se quejó con el papa de aquel entonces. Dijo, papa, quíteme esta pinche vieja. Quíteme esta pinche vieja que ya está fea, le huele mal la boca, se tira unos pedotes y el papa le dijo, usted la escogió y es su obligación protegerla y no le doy el divorcio. Y se encabronó Enrique VIII. Dijo, mi madre, yo la repudio, y tuvo 5 esposas y a muchas las mató y a muchas las expulsó de Londres y las corrió de su lado. Y la última fue Catalina, la Seymour. Entonces dijo, está bien, no me quieres dar el divorcio de Catalina de Aragón, está bien, hay que quede, pero no te vamos a obedecer, pinche papa. Y ahí fue cuando vino Entonces en ese tiempo Fernando e Isabel la Católica estaban corriendo de España, del territorio español, a los árabes y a los judíos. Y el judío y el árabe que se convertía pues se podía quedar en España y asumir la religión católica del papa y de los reyes. Entonces, como Enrique VIII se sintió ofendido porque el papa le negó el divorcio de la hija del rey de España, que era Catalina de Aragón, se vinieron los acontecimientos de ese tiempo y los portugueses llegaron a la India y entonces el rey español pues decía, pues estos portugueses nos van a tragar el mandado de llegar primero a la tierra de las especies. Y apareció Cristóbal Colón y les dijo a los reyes de España, pues yo tengo un plan de llegar por un lado opuesto de cómo van los portugueses y llegar a la tierra de las especies. Y entonces al principio los reyes de España, Fernando de Aragón y Catalina de Castilla y Fernando de Aragón, dijeron, pues ahorita no te podemos ayudar. Pero como andaban en entredicho los árabes y los judíos le debían mucho de impuestos al rey de España. Y le dijeron, entre Fernando y Isabel dijeron, pues vamos a ayudarle a Cristóbal Colón. Dice que él puede meternos en la carrera del descubrimiento y en la ruta de las especies. Vamos a ayudarle. Y entonces, en 1492, a principios por abril, dijeron, está bien, Colón, a ver, ven, exponos mejor tu programa. Y le ayudaron y les dijeron a los Pinzón, que eran judíos, les dijo, entreguen esos 2 barcos que tienen para que se los lleve Colón, porque de todos modos ustedes ya lo deben a la corona de España por vivir de impuestos en España. Entonces los Pinzón dijeron, sí, pero nosotros los manejamos en el mar. Ok. Y Cristóbal Colón, el barco más grande, que también era de algún judío por ahí, la Santa María, ahí se fue Colón y era el que lideraba a la Niña, la Pinta y la Santa María en el descubrimiento de las tierras. Iban a una tierra donde todos tenían miedo y los árabes y los judíos que no se habían convertido al catolicismo andaban escondiéndose en España y se iban a los puertos de España, del mar Cantábrico, del Mediterráneo y del Atlántico, y ahí esperaban a que saliera un barco para subirse de polizontes y que se los llevara, porque en España si se quedaban y no se convertían, los mataban, les echaban la Santa Inquisición. Oye, entonces pues, casi la mayoría de los navegantes que venían en esos 3 barcos eran judíos, no eran españoles, porque los españoles no tenían por qué meterse esa aventura que sabían de antemano que iban a lo desconocido y que no podían volver. O sea, los judíos les daban lo mismo morir en el mar
que morir en la horca o en la hoguera por la Santa Inquisición. Ok. Les daba lo mismo, chingue su madre, nosotros nos vamos, y que sea lo que Dios quiera. Y se dice de que Colón también era judío, pero era judío y que no se podía declarar más que católico, porque si no, no le iban a ayudar con los barcos y con toda la teoría. Además, el catolicismo estaba bien, bien enraizado en Europa. Si no eras católico, no valías ni madre. Por eso todavía cuando se descubrieron México y Texas y California, un requisito para colonizar esas tierras era que fueras católico. Si eras protestante, valías madre. No te dejaban entrar a Texas, no te dejaban entrar a California, no te dejaban a Nuevo México. A la Nueva España no podías entrar. Si no eres católico. Si eras judío, entrabas, pero que nadie te conociera. Porque también te echaban la Inquisición en México. Y te valía sorbete. Los judíos encontraron un poco más de libertad que en España. Vivían escondidos en los puertos, esperando nomás que un barco saliera para otro país fuera de España, a Grecia, a Chipre, al norte de África. Estaban en una situación muy crítica porque en 1492 los corrieron de España tajantemente. Oye, ¿y los reyes sí tenían dinero o no tenían estaban? Los reyes estaban bien gastados, no tenían ni un 5 porque entonces les cayó, habían construido un ejército para correr a los árabes y para correr a los judíos que no se quisieran convertir. Oye, les cayó entonces como una mina de oro descubrir América. No tan solo le resolvió muchos problemas, porque en primer lugar España es un pedacito de tierra. Entonces lo que te daba el señorío era tener más tierras. Muchas tierras, el latifundismo. Entonces, entonces, el primer viaje de Colón impresionó a los reyes de España y al de Portugal, a los de Europa, porque ni les avisaron que ya había regresado Colón. Dijeron, si les regresan, los cabrones buscan la ruta, porque llegando, Colón no llegó con las manos vacías, llegó un montón de indios y llegó un montón de caritas de oro, piezas de plata, y dijeron, esto puede estar bueno. Así es. Y dijeron, entonces, de pronto, de oro y momento, todas las tierras que descubriera Colón iban a ser para la corona española, gobernadas por el Cristóbal Colón. Entonces dijeron, ¿qué estarán haciendo estos pinches españoles que de buenas a primeras tienen oro, plata y indios como esclavos, y todavía no se declaraba que eran libres los indios, porque a los negros eran esclavos ya de África? Sí. Entonces, pues la cosa no estaba tan sencilla. Y volviendo a Enrique VIII, que antes del 1500 se puso sus moños y ya no obedeció al Papa. Entonces, los países que no obedecieron al Papa, como fueron el norte de Inglaterra, el norte de Francia, el norte de Alemania, los países que no obedecieran al Papa, pues estaban a la expectativa a ver qué hacían los descubridores portugueses o españoles. Y entonces, cuando ya se dieron cuenta que los portugueses habían llegado a la tierra de las especies, yéndose al oriente, y que Cristóbal Colón había llegado a tierras desconocidas, grandísimas, yéndose al occidente, entonces se pelearon los españoles y los portugueses y dijeron, estos portugueses están invadiendo nuestra ruta, que siempre en nuestros descubrimientos hemos utilizado. Entonces el Papa, para disolver esa discordia, dijo, bueno, en el Tratado de Tordesillas vamos a aclarar todo, y del meridiano hacia el este va a ser para Portugal, y del meridiano hacia el oeste va a ser para España. No se pueden invadir, ni los españoles pasar al oriente, ni los portugueses pasar al occidente. Entonces, los españoles y los portugueses eran los ganones.
Pues sí. Y entonces estaban a la expectativa el norte de Francia, Inglaterra, que ya se habían peleado con el Papa, Lutero y todos. Dijeron, esos cabrones, ¿por qué se reparten si nosotros también pertenecemos a la unidad católica? Porque todavía no se declaraban apóstatas y tantos descomuniones que les mandó el Ah, Papa. entonces después como protestantes ellos también Por dijeron, eso se llaman protestantes. Dijeron, ¿por qué les está repartiendo si nosotros también somos católicos? pero En ese católicos tiempo, protestantes. no, todavía no eran protestantes, Ah, porque el Tratado de Tordesillas fue en 1494, ok. un año o dos después del descubrimiento de América. Ajá, Dice, ¿por qué les repartió a los portugueses y a los españoles y a nosotros ni más paloma? ajá, Pues ustedes, cabrón, no obedecen al Papa, pues no tienen derecho a gozar de lo que descubrieron los portugueses y los españoles. ajá. Y entonces, Y ahí es yo con creo la que idea de la en evangelización. pláticas del pueblo, del gobierno inglés que estaba enemistado con el Papa, pues le han de haber dicho al protestante pues Pero no, le han de haber dicho, pues úrgeles y hay que desacreditar al Papa y a la moral católica y la chingada para que nos tomen en cuenta y nos repartan alguna ruta que la podamos usufructuar. Pero hasta pues al mismo Lutero ya han de ver acaso bajita la mano, desacredita a la Iglesia Católica y vamos a decir que se casan, que tienen viejas, que son disipados moralmente, que son pecadores, que venden las indulgencias. No sabemos si hay cielo, los que más razonaban, ajá, no sabemos si hay cielo. ajá. Entonces, entonces los españoles y los portugueses con el Tratado de Tordesillas, que ya había habido otros tratados antes que separaban esos límites de descubrimiento, pero con el Tratado de Tordesillas aclararon que de un meridiano X hacia el este iba a ser para Portugal y de ese meridiano X hacia el oeste iba a ser para los españoles. Y se quedaron como el chinito, los ingleses, los franceses, Ajá. los alemanes, los escandinavos, todos esos se quedaron Ajá. porque ya se habían inclinado hacia el protestantismo de Lutero. Dijo el Papa, pues se joden. ¿No me obedecen? El que no obedece es como al diablo, que era el ángel más bello. Por eso después tantos hubo los piratas y todo el tiempo que Porque eran puros corsarios que estaban clandestinamente, no formaban parte de los descubrimientos del Nuevo Mundo ni de la ruta de las especies, y que eran unas rutas de comercio importantísimas. Los españoles empezaron a llegar con toneladas de oro, con toneladas de animales raros, indios raros, y dijeron, pinches españoles, qué calladitas se la tienen. No, pues qué es lo que habían descubierto, y no nos dejan gozar nada. Querían tener indias y querían tener oro, plata, tierras, porque Inglaterra era una islita. No, eso sí como que sí les dolió ahí. No les dolió, les machacó la vida el Papa, porque el Papa no es pendejo. Pues sí, padre, dijo, vio por el interés. Dice, pues ustedes, yo hago mi negociación por otro lado. Aquí está de la mano. Pero quiero cortamos. A ver, vamos a Vamos a ver. ver qué es. A ver si pura pendejada.